Muy buen día. Nosotros venimos a presentar el tema de fatiga pandémica. Somos del grupo 26 y este tema es presentado por José Eleazar Armenta, Marisela Loya, su servidora Daniela Mojardín y Angie Mariel Ochoa. Como primera instancia tenemos el contenido de la presentación. En se va a ver introducción, definición de fatiga pandémica, las causas de la fatiga pandémica, estrategias para mitigarla, manifestaciones, impacto en la salud y por último la conclusión. Para introducirlos un poco en el tema de la fatiga pandémica, empezaremos hablando sobre el agotamiento emocional, mental y físico causado por la exposición prolongada a una crisis sanitaria. La fatiga pandémica se presenta como una forma de agotamiento extremo en el que las personas se sienten incapaces de continuar manejando la situación. No es solo el cansancio por la pandemia, sino también por adaptarse a cambios constantes, el exceso de información, el miedo al contagio y el esfuerzo por cuidarse en tiempos difíciles. Esto puede causar ansiedad, estrés y desesperanza, dificultando la toma de decisiones, el manejo emocional y la vida diaria. Definición. La fatiga pandémica es el agotamiento emocional, mental y físico causado por la exposición a crisis sanitaria como COVID-19. Se caracteriza por cansancio, desesperanza, miedo, aislamiento y sobrecargo de información. Afecta el bienestar psicológico, reduce la capacidad de afrontar la crisis y aumentar el riesgo de ansiedad, depresión y estrés crónico. También impacta la productividad, las relaciones sociales y la salud mental, tanto de niveles individuales como colectivo. Aunque surgió con el COVID-19, no se limita solo a esta pandemia. El impacto afecta la capacidad de decisión, el manejo emocional y funcionamiento diario. Importancia: comprender sus efectos en la salud mental para desarrollar estrategias que prevengan consecuencias a largo plazo. Causas: incertidumbre prolongada. Cambios constantes en normativas y directrices provocan ansiedad, inseguridad y una sensación de vulnerabilidad que se perpetúa en el tiempo. Sobrecarga informativa. Exceso de noticias, muchas veces alarmantistas. El flujo constante de información digital, o especialmente no de fuentes confiables, puede causar saturación mental y resulta abrumador. Aislamiento social. Falta de intercambio físico y apoyo emocional. Cuando estas interacciones se ven limitadas, como ocurre durante las restricciones impuestas por la pandemia, muchas personas experimentan una sensación de soledad, desconexión, lo que agrava la fatiga mental y emocional. Miedo al contagio y crisis económica, preocupación por la salud y estabilidad financiera. Además, la crisis económica resulta de la pandemia ha traído consigo la pérdida de empleo, la inseguridad laboral y y el estrés financiero, lo que genera el clima de preocupación generalizado sobre el futuro. Estas son algunas manifestaciones de la fatiga pandémica. No se limitan a un agotamiento físico, afectan tanto al bienestar psicológico como el funcionamiento emocional y social de las personas. Las psicológicas se pueden dividir en estrés crónico, ansiedad, depresión, trastorno del sueño; físicas en fatiga física, problemas cardiovasculares, gastrointestinales, déficit de ejercicio físico; y por último sociales, que llevan a la desmotivación, desconexión social y dificultad para tomar decisiones. Profundizando más acerca de las manifestaciones psicológicas, tenemos al estrés crónico. Este es la incertidumbre constante sobre el futuro, las preocupaciones por la salud propia y de los seres queridos. Un ejemplo que se observó durante la pandemia de COVID-19 es que muchos trabajadores de la salud enfrentaron jornadas laborales extenuantes, falta de recursos médicos, miedo al contagio y la presión de tomar decisiones críticas constantemente. Esta combinación de factores llevó a muchos a experimentar agotamiento emocional, insomnio, ansiedad y problemas de salud física y mental de largo plazo. Por otro lado, tenemos a la ansiedad, que está especialmente relacionada con el miedo al contagio. Un ejemplo es que se podía evitar de salir de la casa incluso por actividades esenciales como comprar alimentos, sentir pánico al escuchar noticias sobre el virus, experimentar síntomas físicos como la dificultad para respirar o palpitaciones, y recurrir a conductas excesivas como limpiar compulsivamente todo lo que entraba en su hogar. También tenemos a la depresión, que es el aislamiento social, la incertidumbre económica, la pérdida de empleos o seres queridos, y la cancelación de actividades sociales y recreativas que generan sentimientos de tristeza, desesperanza y desinterés. Un ejemplo es que alguien se quedó desempleado y aislado a su red de apoyo social. Podía pasar días enteros sin levantarse de la cama, perder interés en actividades que antes disfrutaba hacer,
y experimentar cambios en el apetito y tener dificultades para dormir. Tenemos el trastorno del sueño. La ansiedad y el estrés constantes interrumpen los patrones de sueño, provocando insomnio o sueño interrumpido. Un ejemplo es que el aumento del insomnio en personas preocupadas por la incertidumbre y el miedo al contagio se podía tener dificultades para conciliar el sueño debido a pensamientos constantes sobre su salud o de seres queridos. Incluso si lograba dormir, podía despertarse varias veces durante la noche o muy temprano sintiéndose cansado al día siguiente. Manifestaciones físicas. Dentro de las manifestaciones físicas entra la fatiga física, que es la tensión constante y el estrés que hace que afecte la capacidad para realizar tareas diarias y disminuye la motivación para participar en actividades físicas. Un ejemplo de fatiga física durante la pandemia fue en el caso de trabajadores esenciales, como lo es el personal de salud, que enfrentaron largas jornadas laborales sin descanso adecuado. Esto no solo causaba agotamiento extremo, sino también dolores musculares, disminución de energía y dificultad para recuperarse físicamente entre turnos, afectando su rendimiento y bienestar general. Otro de estas manifestaciones podría ser los problemas cardiovasculares, que el estrés crónico y la ansiedad pueden activar el sistema nervioso simpático, esto debilitando el sistema cardiovascular a largo plazo. Un ejemplo de esto puede ser que alguien que perdió su trabajo y enfrentaba incertidumbre financiera podía tener episodios frecuentes de presión arterial elevada, esto debido al estrés constante. Y esto, combinado con la falta de actividad física por el confinamiento y una alimentación menos saludable, incrementaba el riesgo de eventos como hipertensión, infartos o arritmias cardíacas en muchas personas durante este periodo. Otra de las manifestaciones sería los trastornos gastroenterales, que debido a la ansiedad y al estrés también afectan al sistema digestivo, provocando trastornos como acidez estomacal, dolor abdominal, diarrea o estreñimiento. Un ejemplo sería en el caso de dos personas que debido al estrés prolongado y la ansiedad desarrollaron problemas como el síndrome de intestino irritable. Por ejemplo, alguien que trabajaba desde casa bajo alta presión, con horarios irregulares y poco tiempo para comer, podía experimentar síntomas como dolor abdominal, diarrea, estreñimiento o hinchazón. Otra manifestación sería el déficit de ejercicio físico. La falta de ejercicio regular tiene efectos negativos sobre la salud física, como el aumento de peso, debilidad muscular y una mayor vulnerabilidad o enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, y entre otros problemas articulares. Un ejemplo de esto sería que alguien que antes solía caminar diariamente al trabajo y hacer deporte en un gimnasio, redujo drásticamente su movimiento diario. Esto llevó a problemas como un aumento de peso, pérdida de masa muscular, disminución de la resistencia física y en algunos casos un mayor riesgo de enfermedades relacionadas con el sedentarismo, como la diabetes o la hipertensión. Manifestaciones sociales. Dentro de estas manifestaciones entra la desmotivación, la cual es la rutina alterada por las restricciones y el aislamiento social que lleva a cabo la pérdida de interés en actividades cotidianas y metas personales. Un ejemplo de esto sería una persona que solía disfrutar de su trabajo o de estudiar en la universidad que comienza a sentirse desganada, perdiendo el sentido del propósito. Aunque seguía realizando sus tareas, no sentía el mismo impulso ni satisfacción, y su nivel de productividad disminuyó, reflejando una sensación general de apatía hacia el futuro y las metas personales. Otra manifestación sería la desconexión social, en el cual las medidas de distanciamiento social y confinamiento redujeron las interacciones cara a cara, las cuales eran esenciales para mantener vínculos afectivos. Un ejemplo de desconexión social durante la pandemia fue cuando las personas dejaron de ver amigos y familiares debido al aislamiento, lo que generó sentimientos de soledad y desconexión emocional.
Por último, sería la dificultad para tomar decisiones. La sobrecarga emocional y el estrés crónico afectaron la claridad mental y la capacidad de procesar la información. Un ejemplo de dificultad para tomar decisiones durante la pandemia fue cuando muchas personas se sintieron abrumadas por la incertidumbre y el miedo, lo que les dificultaba tomar decisiones cotidianas como salir de casa o planificar el futuro. El estrés constante y la falta de información clara aumentaron la indecisión, incluso en asuntos pequeños. Para las estrategias de mitigación, pues sabemos que se refiere a un conjunto de acciones y enfoques que están destinados para ayudar a reducir los efectos negativos del agotamiento físico, el agotamiento mental, el emocional, que es causado debido a la crisis pandémica. Tenemos 3 puntos que los considero muy importantes. En este caso serían el punto para la salud mental, para la salud física y las estrategias colectivas. En el punto 1, pues tenemos para las estrategias para establecer rutinas diarias, técnicas de relajación, limitar el consumo de noticias alarmistas, que esto lo considero muy importante y ya se les había explicado anteriormente por qué en las causas, y buscar el apoyo profesional cuando sea necesario. Para la salud física, tenemos pues para mantener una alimentación equilibrada, incorporar ejercicio regular en cada uno de nosotros y mejorar la calidad del sueño, que también esto está científica y psicológicamente comprobado, que el sueño pues nos ayuda a, a mejorar la salud física en cada uno de nosotros y nos puede ayudar a mitigar lo que es la crisis pandémica, la fatiga pandémica, perdón. Y en el caso de las colectivas, pues tenemos fortalecer las redes del apoyo social, implementar políticas laborales flexibles para cada uno de nosotros y ofrecer programas accesibles de salud mental. En el impacto y perspectivas sobre la fatiga pandémica, pues sabemos que el impacto pues son los efectos prolongados que esto nos dejó, que es la persistencia de los síntomas emocionales y físicos post pandemia, como ya se los había comentado, la importancia del autocuidado y la autoaceptación, perdón, el reconocer emociones negativas como parte también de un proceso natural y todas las lecciones aprendidas, que son muchísimas por parte de cada uno, pero lo más importante y generalizando es priorizar la salud mental y la resiliencia colectiva para poder acceder como pilares de futuras crisis. En el caso de las perspectivas, pues sabemos que muchas personas experimentan una fatiga pospandémica, que es hasta la fecha, en la que se adaptan a una nueva normalidad, entre comillas, y pues es difícil porque se debe a los impactos emocionales y psicológicos que vivieron durante la crisis pandémica. Las consecuencias de esto pues serían como el aislamiento social, el estrés prolongado, las pérdidas personales, tanto de vidas como de empleos. Mucho se habló en la pandemia sobre personas que perdieron su empleo y que hasta la fecha no lo han podido recuperar, y menos con esta crisis que estamos viviendo ahorita, que es el culiacanazo, diferente a la pandemia, pero sigue siendo una crisis, pues obviamente dejó consecuencias graves, dejan huellas profundas y puede tardar mucho tiempo en sanar. Por eso es importante, recalco el punto de priorizar la salud mental y toda la resiliencia para futuras crisis. Y por último, como conclusión, la fatiga pandémica pues ha transformado la salud mental, social y económica de cada uno de nosotros, lo cual pues es una oportunidad para priorizar el bienestar integral y construir comunidades más resilientes a estas. La clave para llegar a esto pues está en el cuidado personal de cada uno de nosotros, a ayudar a los otros y aprender de ello y no quedarse estancado o abrumado por el miedo que esto pueda causar. Es muy importante aclarar que pues todo esto que hemos vivido, toda la crisis que hemos vivido y todo lo que nos dejó, pues deja mucho que enseñar y deja mucho que mejorar como Gracias persona. por su atención. Colocamos un código QR para que puedan acceder a más detalles del tema. Si tienen alguna duda, pueden contactarnos a través de los correos electrónicos que aparecen en pantalla.